Muy buenos días y muy buenas tardes a quien corresponda, ¿verdad? Pues como cada miércoles les agradezco el que estén atendiendo el seminario de la Academia de Ecología Aplicada del CIPNOR. Y en esta ocasión vamos a tener como invitado al maestro Miguel Ángel Huerta Bello, quien es jefe del Departamento de Elaboración de Normas Acuícolas de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que es CONAPESCA. Como es costumbre, pues primeramente agradecerle al maestro Huerta que ella pues ha aceptado nuestra invitación para podernos impartir la charla del día de hoy, que llevará por título que es la importancia de las zonas de refugio pesquero. Y también me voy a permitir leer la reseña del maestro para ubicarlo y tenerlo en contexto. Él es licenciado en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México del campus Iztacala. Cuenta con una maestría en ciencias en acuacultura que desarrolló en el CIAT Unidad Mazatlán y ha sido subgerente de producción en maricultura del Pacífico del 2000 al 2004 y laborando actualmente en Conapesca desde 2005. Su experiencia versa también en cultivo de peces marinos y camarón y actualmente se encuentra enfocado en temas de regulaciones de aguas interiores, acuícolas y sustentabilidad pesquera. Como saben, ya la dinámica es que posterior a la presentación del maestro vamos a tener la sesión de preguntas, comentarios. Les pediría pues ir pidiendo la palabra con el chat o levantando la mano en la aplicación. También mantener silenciados sus micrófonos y sus videos para una mejor transmisión. Y sin más que agregar, maestro, muchísimas gracias. Le cedo el micrófono. Gracias, adelante. Muchísimas gracias y pues primero que nada, un agradecimiento por la invitación a participar en estos seminarios. Como alguna vez también fui estudiante tanto de licenciatura como de maestría, pues reconozco la importancia de compartir los conocimientos que tengamos con nuevas generaciones y es un gusto poder hacerlo eh, ahora por estos medios digitales. Eh, En el día de hoy, como ya mencionaron, les voy a hablar de un tema muy importante para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, donde laboro, que son las zonas de refugio pesquero, que es un instrumento de manejo pesquero que está desarrollado aquí en la CONAPESCA con la intención de mejorar la sustentabilidad de las especies pesqueras. Y bueno, en este caso vamos a empezar por eh, definir qué son estas zonas de refugio pesquero. La Ley General de Pesca y Cultura Sustentable define a las zonas de refugio pesquero como aquellas áreas naturales, como aquellas áreas que tienen como objetivo la finalidad de conservar y contribuir ya sea de manera natural o artificialmente al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como para preservar y proteger el ambiente que lo rodea. Aquí quiero hacer énfasis en que si se dan cuenta, el primer enfoque es hacia recursos pesqueros, la contribución y conservación, y ya después, obviamente, hacia el medio ambiente, ¿no? Esto porque recuerden que estos zonas de refugio están manejadas por la CONAPESCA y dependemos directamente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La misma Ley General de Pesca y Cultura Sustentable se establece que corresponde a la Secretaría, por medio de la CONAPESCA, fijar los métodos y medidas para la conservación de recursos pesqueros y la repoblación de áreas de pesca en coordinación con autoridad competente y obviamente regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieren, a la par de establecer épocas y zonas de veda. Estas zonas de refugio pesquero, que son diferentes Maestro, áreas, sí. no sé si esté avanzando usted la presentación. Hasta el momento ahorita estamos en la diapositiva uno. Yo ya la avancé aquí, no sé si ya se avanzó. No, varios me están comentando también que si ya había avanzado la presentación, la tenemos todavía en la diapositiva uno. Ok, ahí ya, ya le di a avanzar, yo ya estoy viendo la diapositiva 2. No sé si ustedes están viendo la misma. Todavía la misma.
La primera. La portada, sí. Ok, a ver, voy a dejar de compartir y lo voy a Sí, me volver a parece. elegir, a ver si se destraba. Ahí está, ya estoy viendo la diapositiva que dice que son las zonas de refugio pesquero. No sé si estén también viéndolo ustedes. De hecho, no vemos nada ahora. No, No, no no ha está compartido compartiendo nada. ahorita pantalla, maestro. A ver. Ahí la están viendo. Tenemos una pantalla gris ahorita, no se está viendo. Sigue igual, no se ve. Sigue sin verse. ¿Lo está compartiendo con la primera opción? Eh, Estoy en compartir pantalla como le habíamos hecho en la. En la Ahí se pantalla. ve. Ya se ve. ¿Ya está? Ahí sí se ¿Sí? ve. Estamos en la diapositiva que dice que son las zonas de refugio Ah, ok. pesquero. Ok, perdón ahí a todos créanos que en la primera prueba había salido muy bien todo. Sí. Bueno, A ver si nos da eh, avanzar una para probar. ahí avancé. Sí, ¿Sí cambió? sí. Ok, perfecto. Adelante, maestro. Entonces, Gracias. bueno, no se preocupen. Bueno, entonces voy a recapitular muy rápido lo que había comentado. Las zonas de refugio pesquero es un instrumento de manejo pesquero que trabajamos en Conapesca y que está definido en la Ley General de Pesca y Cultura Sustentable como aquellas áreas destinadas con la finalidad de conservar y contribuir ya sea natural o artificialmente al desarrollo de recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento y así como para preservar y proteger el ambiente que lo rodea. Entonces, por definición, el primer enfoque es hacia la conservación y contribución al incremento de los recursos pesqueros y en segundo lugar a la protección y conservación del medio ambiente. La misma Ley General de Pesca y Culturas Sustentables establece que corresponde a la Secretaría, a la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la CONAPESCA, fijar los métodos y medidas para, entre otras cuestiones, conservar los recursos pesqueros, reprobar áreas de pesca y, obviamente, regular zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, así como establecer épocas y zonas de veda. Estas zonas de refugio pesquero son diferentes a lo que normalmente conocemos como áreas marinas protegidas. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre ese tema. Y en el contexto internacional las podemos englobar dentro de la denominación de otras medidas efectivas de conservación basadas en área o OMEC. De hecho, en el contexto internacional sí se están trabajando y va a ser una parte importante de la contribución de México en la Agenda 2030, como les voy a explicar un poco más adelante. ¿Sí cambió la página? Así es, maestro, cambió. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí un poquito de cuáles son las diferencias entre las zonas de refugio pesquero y las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas son manejadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la CONAMP, mientras que las zonas de refugio pesquero son dependientes de la SADER por medio de la CONAPESCA. Y bueno, algunas de las principales diferencias son las áreas marinas protegidas son áreas muy amplias, tienen una vigencia permanente a partir del decreto que las establece, tienen una mayor limitación de la actividad pesquera debido a la zonificación. Me imagino que habrán leído algún decreto que tiene la parte de zona núcleo, zona de aprovechamiento, etcétera, etcétera. Obviamente por su tamaño, estas zonas tienen un mayor costo de implementación y operación. La propuesta de las áreas marinas protegidas o viene directamente de la autoridad,
mediante un proceso de consulta y lo que se muchas veces entiende o siente la gente donde se ponen estos áreas marinas es como una obligación, como si fuera una imposición. Y estas obviamente por su enfoque están más hacia necesidades del sector ambiental como son conservación y protección. Por su parte, las zonas de refugio pesquero son zonas muy pequeñas en comparación con las áreas protegidas. Tienen una vigencia limitada, la cual puede ser variable y extendible a petición de los interesados. Tienen una menor limitación de la actividad pesquera, ya que contamos con 4 modalidades diferentes de zonas de refugio pesquero, las cuales voy a explicar más adelante. Por su tamaño más pequeño, también tenemos menores costos de implementación y operación y seguimiento. Y en este caso quiero recalcar que la propuesta para establecer estas zonas de refugio pesquero no vienen de la autoridad, vienen directamente del sector productivo de los pescadores, por medio de un proceso de consenso y por lo tanto nos genera un sentimiento y una pertenencia y una corresponsabilidad, ¿no?, entre sector gobierno y el sector pesquero. Y obviamente, pues en este caso, como la misma definición que leí al principio lo indica, están más enfocadas en necesidades del sector pesquero, es decir, enfocadas hacia un aprovechamiento sustentable de estos recursos. A pesar de estas diferencias, cabe recalcar que ambas zonas son fuertemente complementarias y pueden ser muy efectivas cuando se manejan en conjunto para el manejo de recursos tanto pesqueros como de aquellos recursos que están en algún estatus de protección especial. Y bueno, sí cambió la diapositiva, nada más quiero confirmar. Sí, maestro. Ok, perfecto. ¿Cuáles son en este caso los beneficios que esperamos cuando establecemos una zona de refugio pesquero? Lo hemos dividido en 3 grandes grupos. En el primer caso, los sociales, donde esperamos que los efectos generen un mantenimiento y mejora de las comunidades pesqueras, obviamente al mantener los stocks de los recursos de los que dependen. Una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones y en el manejo de sus propios recursos, y por lo tanto un desarrollo de una mejor relación entre las instituciones de gobierno y el sector pesquero, con lo cual esperamos una mayor gobernanza de estos recursos, ¿no? Una corresponsabilidad. Por la parte de lo que son los beneficios biológicos, esperamos la recuperación y el mantenimiento de stock de especies pesqueras, la protección de los principales procesos biológicos, ya sea reproducción, alevinaje o reclutamiento, un incremento en la abundancia y en las tallas de los organismos, y 2 procesos muy importantes que son la dispersión larvaria y el repoblamiento. Esto porque tenemos una zona de refugio donde está limitada la actividad pesquera, donde hay una menor presión de pesca sobre las especies, por lo tanto se desarrollan mejor, pero obviamente sabemos que los límites establecidos en un acuerdo no son reconocidos, digamos así, por los organismos. Entonces ellos pues tienen sus movimientos, tanto en la columna de agua como fuera de ciertas zonas, a ciertas distancias, y obviamente esto va a generar que la riqueza que se está manteniendo en la zona de refugio se mueva hacia zonas de pesca donde obviamente el pescador las puede aprovechar y tiene un mayor valor por el mejoramiento de las tallas, ¿no? Y a la vez las larvas que se generen en ciertas zonas de refugio se pueden ir moviendo hacia otras zonas generando esta repoblación, y hemos visto que cuando se generan redes de zonas de refugio pesquero existe una conectividad que permite una mayor dispersión de estas larvas y alevines hacia otras zonas, ¿no? Lo cual multiplica su efecto positivo, ¿no?, en la recuperación de los stocks. Y por lo tanto, el último componente de estos beneficios biológicos es el restablecimiento de las cadenas alimenticias y obviamente de manera
añadida de los hábitats naturales, ¿no? Y finalmente esperamos también beneficios en lo económico por el incremento en el valor de la captura al incrementarse las tallas y la abundancia de las especies, lo cual genere mayores beneficios económicos al pescador. Esperamos que también esto nos vaya ayudando más en los procesos de certificación de pesquerías, que le dé un valor agregado a esto. Y adicionalmente en la posibilidad de desarrollar actividades alternativas, como por ejemplo es el ecoturismo, ¿no? Nos interesaría mucho que los pescadores tengan esta opción de mostrar sus trabajos, de demostrar que están haciendo algo muy importante por mantener sus propios recursos y que esto les sirva como una actividad para generar recursos adicionales, ¿no? Este turismo ecológico creo que es una opción muy importante que ya se puede ir ya desarrollando en varias de las zonas de refugio pesquero que tenemos. Avanzando un poquito más, eh, en la norma oficial mexicana 049 SACPES 2014, que es la que rige las zonas de refugio pesquero y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2014, tenemos, como les había comentado, 4 tipos de zonas de refugio, las cuales, si se fijan un poco hacia su derecha, hay una, digamos, gradación en la limitación de la actividad pesquera de mayor a menor. Eh, Esto ahorita lo voy a explicar dependiendo del tipo de zona de refugio, ¿no? Tenemos zonas de refugio pesquero totales permanentes, donde no se permite ningún tipo de actividad de pesca sobre ninguna especie de flora y fauna acuáticas. Prácticamente se cierra la actividad pesquera en esa zona. En la que sigue, que son zonas totales temporales, únicamente se permite la pesca deportiva recreativa, pero bajo la modalidad de captura y libera, es decir, que finalmente los organismos también son regresados al medio y pueden seguir y completar su ciclo de vida. Luego tenemos zonas de refugio pesquero parciales permanentes, en donde sí se permite ya actividades de pesca sobre una o varias especies de flora y fauna acuática, pero estas tienen que ser mediante el uso de artes de pesca que son específicos para esas especies, altamente selectivos y que se pueden ocupar durante todo el año. No hay una restricción en periodos, ¿no? Para esta pesca. Y finalmente tenemos las zonas de refugio pesquero parciales temporales, donde la única diferencia es que aquí sí hay un periodo de tiempo definido para capturar ciertas especies con ciertos artes de pesca específicos y selectivos, ¿no? Un poquito ahí está el ejemplo así en el lado izquierdo de la pantalla. Y bueno, para que quede un poquito más claro esto, les voy a leer un poquito algunos ejemplos de acuerdos de zonas de refugio pesquero que tenemos. Por ejemplo, en Canal Nizuc, en Quintana Roo, es una zona total permanente, no se puede realizar ningún tipo de pesca, ¿no? Está totalmente cerrado el acceso a la pesca en esta zona. En Isla San Pedro Nolasco, precisamente en Sonora, tenemos 3 zonas de refugio de tipo total temporal, donde únicamente se puede llevar a cabo la actividad de pesca deportivo recreativa en la captura y liberación de organismos, ¿no? Después, en Isla Natividad de Baja California Sur, tenemos zonas de refugio parciales permanentes donde se puede llevar a cabo captura de langosta roja por medio de trampas, pesca deportivo recreativa bajo captura y liberación, y pesca de consumo doméstico con líneas manuales o cañas sobre cualquier especie excepto abulones. Esto se puede realizar pues en todo el año, no hay ninguna restricción. Y finalmente, en las zonas de refugio en la zona de refugio parcial temporal en Celestún, Yucatán, tenemos que se permite la pesca comercial de pulpo mediante método de captura al gareteo. Aquí obviamente se tiene que respetar el periodo de veda que está establecido para esta especie, que es del 16 de diciembre al 31 de julio. La pesca comercial de carito y sierra y picuda se puede realizar utilizando solamente la técnica de troleo durante octubre a febrero, y queda prohibida la captura mediante actividad de buceo, pesca deportiva recreativa y pesca de consumo doméstico, ¿no? Entonces, pues si se fijan, ahí están los diferentes tipos de limitaciones de la actividad pesquera que se manejan en las zonas de refugio pesquero. Y bueno, entonces, actualmente, ¿cómo es el panorama de estas zonas de refugio pesquero en México?
Actualmente tenemos vigentes en México 13 acuerdos regulatorios en zonas de refugio pesquero, los cuales incluyen 34 polígonos con una extensión total de más de 2 millones de hectáreas. Estos se encuentran ubicados en 5 estados de la República, donde se protegen de manera general a un total de más de 130 especies objetivo, secundarias e incidentales. ¿Por qué digo secundarias e incidentales? Recuerde que aunque estamos enfocados en las especies con valor pesquero, al limitar la actividad pesquera y reducir la presión de pesca sobre las especies en un polígono, pues siempre hay un efecto secundario hacia otras especies que puede que no sean tan importantes en términos pesqueros o que incluso sean más especies de una importancia ecológica, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí por ejemplo tenemos representadas algunas de las zonas de refugio vigentes actualmente en México. En Baja California Sur tenemos 3 que están en San Cosme Punta Coyote, que son 12 polígonos. El Golfo de Ulloa, que es una sola zona muy amplia, de hecho es la más grande que tenemos. Aquí quiero enfatizar que esta es una zona muy específica, muy especial, porque está enfocada hacia la tortuga caguama o amarilla. Y esta zona nos ayudó, hablando en términos nacionales, a atacar un problema importante que tuvimos sobre algunas cuestionamientos a nivel internacional sobre algunas mortandades detectadas de esta especie. En Isla Natividad también tenemos 2 zonas. En Sonora tenemos actualmente dos acuerdos. En Isla San Pedro Nolasco, que son 3 zonas de refugio, y en Puerto Libertad, que es una. De hecho, estas se tienen que renovar este año, porque si se fijan en su periodo de vigencia, terminaría en julio, mediados de julio de este año, ¿no? Siguiendo con la ubicación de las zonas de refugio, en Sinaloa tenemos 2 zonas que son la zona de Altata Ensenada del Pabellón, es una zona únicamente, y otra en la bahía de Jitzamuria y Abampo. Quintana Roo es otro de los estados que tenemos zonas de refugio y es donde tenemos la mayor concentración de zonas de refugio. Tenemos en Espíritu Santo, que son 8 zonas, en la bahía Espíritu Santo, que son 8 zonas de refugio totales temporales. Acumal, una sola parcial temporal. Canal Nizuc es otra zona total permanente. Y Banco Chinchorro y Punta Herrero, que son estas 2 zonas que están ya un poco más alejadas de la zona costera, son yo creo que las más alejadas de la zona costera que tenemos, y son zonas totales temporales. Y en Yucatán, que fue de las últimas zonas que hemos establecido, en Celestún tenemos una zona parcial temporal. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahorita. Obviamente, una cosa y una parte importante del trabajo es establecerlas, pero yo creo que la parte más importante viene después de que se establecen, el dar seguimiento, el hacer una labor de inspección y vigilancia sobre las zonas. Y algo muy importante, estas zonas deben de tener un monitoreo que permita, una vez que se cumple el proceso el tiempo de vigencia de las mismas, poder definir si se mantienen, si se modifican o si finalmente son, digamos, eliminadas, ¿no? Que es lo que no quisiéramos, pero que puede ser, es una opción dependiendo de los resultados que tengamos, ¿no? Y bueno, el que se elimine no quiere decir que no se pueda restablecer o mover a un sitio donde a lo mejor tengan mejores resultados, ¿no? Aquí quiero recalcar mucho que todos estos estudios vienen, digamos, acompañados por un seguimiento de parte de Lina Pesca, que muchas veces es quien nos dicta o a los pescadores cómo se debe hacer los procesos de seguimiento de estas zonas. Y recalcar que finalmente la decisión de si se mantienen, si se modifican o no, viene del sector pesquero. Nuestro interés es que se mantuvieran ad libitum, ¿no? Pero obviamente tenemos que respetar ese espíritu de las zonas de refugio y esperar que sea la decisión del sector pesquero el que defina esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, me voy a regresar un poquito a la anterior. Quiero hacer un hincapié. Las primeras zonas de refugio que establecieron en México fueron la de San Cosme Punta Coyote en 2012. Estas en 2017
el propio sector pesquero nos solicitó que se revalidaran por 5 años más. Ahorita están vigentes hasta noviembre de este año y ya hemos recibido la solicitud de que se vuelvan a extender por 5 años la vigencia con modificaciones de las zonas. Vamos a mantener 12 zonas, pero dos de ellas van a cambiar de ubicación, los polígonos se van a mover. Entonces, esta, digamos, plasticidad de las zonas de refugio es importante porque nos permite hacer movimientos, nos permite ajustar en base a los resultados, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque también el mismo sector puede definir, ¿sabes qué? Tenía 5 zonas, 3 creo que me están funcionando muy bien y con eso, para mi interés, es más que suficiente. Prefiero enfocarme en ellas y dejar fuera las otras dos que a lo mejor por los resultados no fueron tan importantes, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los aspectos muy importantes a destacar en las zonas de refugio pesquero, esta capacidad de optativa y que le da mucho valor a la información que tiene el pescador, ¿no? Que sabe, oye, es que en tal roca se da un agrupamiento de ciertas especies, entonces si ponemos ahí una zona pequeña, pues eso nos ayuda a que a lo mejor se mantenga la pesca en toda nuestra área de pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto creo que sí es algo que quiero destacar y me da pie a continuar con la parte de cómo están las zonas de refugio actualmente. Esto es únicamente las ubicaciones de las zonas de refugio. Como les comento, tenemos dos polos muy importantes, ¿no? En Baja California Sur tenemos 3 acuerdos, en Sonora 2, en Sinaloa 2, Quintana Roo tenemos 5 y en Yucatán 1, ¿no? Continuando con esto, ¿cuáles zonas tenemos actualmente en proceso? Actualmente en proceso tenemos hasta el momento 7 acuerdos regulatorios de zonas de refugio pesquero con 39 polígonos con una extensión total de 86.000 hectáreas, perdón, más de 86.000 hectáreas en 6 estados de la República, donde esperamos proteger a 30 especies nuevas adicionales, objetivos secundarios e incidentales. Estas están ubicadas en Baja California, en Bahía del Rosario, en Sonora, una de las más importantes que tenemos en el corredor Puerto Peñasco-Puerto Lobos y de las más grandes y más complejas porque son 26 polígonos que abarcan 9 zonas de refugio parciales permanentes, 8 zonas parciales temporales y 9 zonas totales permanentes. Entonces, la extensión también es una de las más grandes. Y obviamente, pues por la complejidad de las diferentes polígonos, es un proyecto que va a ser muy importante una vez que se concluya su proceso. Estamos en ese punto. En Vallega de Bampo, también tenemos una solicitud para 2 polígonos. Nayarit, tenemos una solicitud para 3 polígonos en la zona de Santiago Ixcuintla. Campeche, una zona en la parte de Isla Guada. En Quintana Roo tenemos uno en proceso en Bahía Ascensión y en Yucatán tenemos otro para la zona denominada Actam Chulev. El de Yucatán lo quiero destacar como un ejemplo importante porque aquí quien ha estado apoyando mucho a los pescadores en estos procesos de consenso, de solicitud, de envío de la información requerida a la CONAPESCA, ha sido el gobierno del estado, ¿no? Entonces aquí se ha formado un triángulo muy importante entre el gobierno del estado de Yucatán, el sector pesquero de Yucatán y la CONAPESCA para ir avanzando en estos procesos. Entonces, pues eso era lo que les había comentado un poco al principio, que esto nos ayuda mucho en la gobernanza, en mejorar en nuestras comunicaciones, no nada más con el sector, sino incluso entre gobierno federal y gobierno estatal, gobiernos municipales están muy interesados también. Entonces, creo que es una de las virtudes aledañas de estas zonas de refugio pesquero que a lo mejor no son tan notorias a simple vista, pero que sí quiero destacar, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión a futuro de las zonas de refugio pesquero? A nivel internacional, estas zonas de refugio pesquero nos ayudaron a cumplir parte de la meta 11 de Aichi y nos seguirán ayudando en el cumplimiento del objetivo 14 de la Agenda 2030
del desarrollo sostenible. Recuerden que teníamos una meta de alrededor del 20% de áreas protegidas a nivel nacional y que parece que para la Agenda 2030 se está extendiendo a un 30%. Y bueno, las zonas de refugio, aunque pequeñas, tendrán su participación en este proceso. A nivel nacional, por sus virtudes, estas zonas de refugio se han conformado con la principal estrategia de la CONAPESCA en diferentes cuestiones como es la estrategia de instrumentación para una economía oceánica sostenible en México 2021-2024. Esta es una iniciativa internacional, pero donde México ya está incluida. También están incluidas como parte del Programa Especial de Cambio Climático, en la contribución nacionalmente determinada para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a efectos del cambio climático en el marco del Acuerdo de París, y en la Estrategia Nacional de Restauración Terrestre y Costero Marina. Aquí en ambos casos, bueno, en todos los casos hemos establecido una meta común que es tener 100,000 nuevas hectáreas de zonas de refugio pesquero para 2024. Esa es la meta que se estableció en esta administración. Adicionalmente, pues como ya lo había mencionado en el mapa, tenemos como que dos polos importantes, Baja California Sur y Quintana Roo, y obviamente no queremos que se polarice tanto esto, queremos que haya más zonas de refugio y obviamente estamos buscando el medio de promoverlos y de que el sector proponga estas zonas en sitios donde no tenemos, como en la región Pacífico Centro-Sur y en el norte del Golfo de México, ¿no? Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero serían unos sitios interesantes de tener, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en estas primeras etapas de explicar a los pescadores qué son y bueno, pues que si hay un interés que se vaya detonando, incluso con charlas entre los mismos pescadores que ya tienen zonas de refugio y que expliquen sus bondades a sus compañeros, ¿no? Por otra parte, estamos planteando el desarrollo muy necesario de esquemas de apoyo institucional para optimizar procesos de vigilancia, seguimiento y evaluación de las zonas de refugio pesquero establecidas y obviamente de las nuevas que se van a establecer. Esto porque una vez que se establecen las zonas de refugio pesquero, mucho del proceso de seguimiento y de monitoreo ha sido con el invaluable apoyo de organizaciones de la sociedad civil, entre algunas de ellas COBIN y Parajá son las más importantes que nos han ayudado y nos siguen ayudando en este proceso. Y bueno, pues como ustedes saben, el gobierno, en la administración actual tenemos una política de austeridad republicana y obviamente dentro de esas limitaciones estaríamos tratando de buscar los medios para tener esquemas de apoyo para estas zonas de refugio, ¿no? Por lo mismo nos hemos tenido que ver en la necesidad de buscar apoyos en el exterior y obviamente estamos buscando fondos de apoyo internacional para el desarrollo de estudios, socialización, establecimiento y seguimiento de zonas de refugio por parte de proyectos del Fondo Mundial, proyectos GEF, de ProBlue, y tenemos uno que ya se está, digamos, cristalizando con la Alianza Francesa de Desarrollo. Obviamente, pues aquí toda la ayuda exterior que se reciba será bienvenida y por lo tanto, pues seguimos difundiendo a nivel internacional las ventajas del establecimiento de zonas de refugio pesquero. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un curso de áreas marinas protegidas a nivel latinoamericano. Teníamos que hacer una presentación del estatus de áreas marinas protegidas en México. Y dentro de esa parte yo hice, digamos, un pequeño recuento de las zonas de refugio pesquero y fue muy bien recibido por todos los participantes, también por los organizadores. Y pues está de hecho abierta la invitación a regresar el año que entra al curso, pero ya a un nivel más como de instructor, específicamente para este tema de zonas de refugio pesquero, en la parte que están consideradas como otras medidas efectivas de conservación, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo lo posible por que la gente conozca estos procesos, entiendan lo que se está buscando. Y yo creo que esas dos láminas que tenemos de mi lado izquierdo son, yo creo que resumen muy bien
cuál es una de las partes principales de este proceso, ¿no? Eh, Porque queremos pescar hoy y mañana también, o sea, se tiene que hacer este proceso y el pescador se está volviendo mucho más consciente de esto. Y la idea es eso, ¿no? De pasarlos de pescadores a guardianes del mar, para que pues ellos también tengan ese proceso de corresponsabilidad y adueñamiento de sus recursos, ¿no? Creo que es muy importante esto. Obviamente la difusión, como he tenido la oportunidad de hacerlo el día de hoy aquí en estos seminarios, creo que es importante. Y pues estaremos haciendo lo posible por continuar con este proceso. Pues creo que de mi parte sería todo al menos con esta presentación. Y bueno, les agradezco su atención y pues quedo abierto para preguntas y comentarios. Voy a dejar de compartir para poder abrir el micrófono y podernos observar mejor. Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues un tema bastante interesante también por sí mismo. Y bueno, vamos a dar comienzo con la sesión de preguntas. Si estoy entendiendo bien en el chat, eh, doctor Almazán, ¿desea usted hacer alguna pregunta? Si es así, le pediría que abriera su micrófono, por favor. Y Hola, después gracias. continuamos con los siguientes ponentes. Sí, doctor, adelante, perdón. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Un gusto. Pablo? Muy bien, buenas tardes. Gusto de oírte también. Oye, una pregunta. Garateo, ¿lo puedes explicar de otra forma? No, o no entendí bien o me distraje, perdón. Pero garateo es como pescan el pulpo. Sí, lo que pasa es que tienen unos artes de pesca que son como, te voy a tratar de explicar más rápido, es como una bolita que tiene muchos anzuelos, algo Ah, parecido a lo que ocupan para los calamares acá en Sonora. ok, Y más que nada, haz de cuenta que prácticamente es como nuestra palabra de algarete, o sea, es casi soltarlo libremente y estarlo, este, retrayendo. retrayendo, así es. Ah, Es más o menos, esa sería la definición así más coloquial, ¿no? Sí, perfecto. y Ya. ese es el tipo de pesca normal que realizan en esta región, ¿no? Entonces aquí lo que quiero destacar es que finalmente ese enunciado viene directamente del pescador. Este, Ellos nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero conservar tales especies, tales las voy a pescar en tal época porque pues es mi sustento, pero yo sé que si la pesco con este arte de pesca y de esta manera, no voy a pescar otro más que eso. Entonces, eso nos permite saber que están aprovechando exactamente lo que quieren y de alguna manera limitando el esfuerzo de pesca hacia las otras especies, que es lo que se busca, ¿no? De alguna manera, reducir el esfuerzo de pesca en estas zonas de refugio. Órale, qué bueno. Y otra pregunta. ¿Quién cuida las zonas de pesca? Mira, el fuerte de la protección, de la vigilancia recae en la CONAPESCA en parte de los oficiales federales de pesca. Desafortunadamente, tenemos un número muy limitado de oficiales federales de pesca. Entonces, lo que se trabaja en este esquema de corresponsabilidad y manejo compartido, las cooperativas que solicitan establecer una zona de refugio, ellos tienen sus propios comités de vigilancia porque tienen una concesión pesquera o una zona de pesca determinada, ¿no? Entonces ellos derivan parte de ese trabajo que hacen a tener gente haciendo rondines o estando al pendiente de estas zonas de refugio. Obviamente ellos no pueden hacer actos de detención o de gente que esté entrando de otras cooperativas o ilegales en esas áreas de no pesca, pues porque no son autoridad, pero que se está buscando es que haya un mejor comunicación, es decir, que estos vigilantes comunitarios estén en comunicación directa lo más pronto posible con los oficiales federales, que ellos sí pueden llegar y tomar las acciones directas, ¿no? Entonces, eso te digo, es un poquito esta parte de la corresponsabilidad, ¿no? Que se está haciendo. Y dentro de lo que había yo mencionado de que pues queremos de alguna manera
fortalecer esto necesitaríamos, por ejemplo, recursos para dotarlos de mejores equipos de comunicación, si se pudiera donar embarcaciones o algún porcentaje de gasolina para que ellos también tengan una mayor este, frecuencia de recorridos en estas zonas, pues sería ideal, ¿no? Entonces, eso es como se está haciendo, ¿no? Tenemos cooperativas que tienen su estructura interna ya muy madura y la verdad es que prácticamente tienen muy mm, muy bien vigilado y muy bien ya establecido que no entre gente de otras cooperativas en sus áreas, ¿no? Entonces eso ayuda un poco en la vigilancia. En otras no tanto, y es donde tenemos que mejorar este trabajo en conjunto con los oficiales federales de pesca, ¿no? Dale, muchas gracias. No por nada. Un saludo y muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente, gusto de verte. Igualmente. Muy bien, gracias, gracias, doctor Almazán. Bueno, vamos a continuar. Tenemos otra participación, es de Paula. Paula, ¿gustas abrir el micrófono, por favor? Hola, Oh, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Mi Gracias. pregunta era, ¿cuál zona de refugio pesquero aquí en México considera que es de las más exitosas y por qué? Yo considero que las dos primeras que se establecieron, que fueron la de San Cosme Punta Coyote y la de Siancán, han sido las más exitosas. No solo porque sean las primeras, de hecho se establecieron cuando todavía no teníamos una norma oficial de zonas de refugio, eh, sino que han sido las que más se han mantenido, donde hemos tenido también los primeros procesos de ajuste de zonas de refugio. Por ejemplo, las de San Cosme Punta Coyote se establecieron en 2012. En 2017 se solicitó un incremento de una de las zonas y se añadió una zona nueva. Eran 11 originalmente. En 2017 quedaron 12 zonas y el tamaño cambió prácticamente un 60% más, si no mal recuerdo. Y ahorita en 2022 se van a mantener 12 zonas, pero dos que es las que han tenido resultados un poco menos optimistas, se van a cambiar de zona, se van a mover los polígonos, buscando obviamente mejorar los resultados, ¿no? Entonces, todo este proceso ha venido acompañado de la mano de la OSC de Niparajá, que ha apoyado mucho junto con Inapesca en esta em, digamos, no es profesionalización la palabra, pero en que los pescadores se vuelvan los propios agentes de investigación. De hecho, en 2017 hubo un foro sobre estas zonas donde los mismos pescadores presentaron sus datos. Una experiencia para ellos muy importante poder expresarse ya en términos, digamos, científicos ante público. Imagínense, ellos de repente no son muy dados a este tipo de cuestiones, pero sí, unas presentaciones muy importantes, expresando sus conocimientos también empíricos en base a lo que ellos establecieron. Y pues esto ya ha hecho que tengan ellos grupos de monitoreo ya muy trabajados, muy hábiles en cuanto a hacer el proceso de monitoreo de las zonas, los transectos y todo esto. Datos ya muy válidos en base a a lo que establece la pesca y a la revisión que hace para este proceso de revalidación de las zonas de refugio. Y pues este cambio, ¿no? O sea que yo creo que es importante, ¿no? No se han mantenido las zonas tal cual, sino que se han modificado, se han incrementado y se han cambiado en base a los resultados, en base a lo que el mismo pescador está viendo y proponiendo, y obviamente eso nos lleva a optimizar su efecto, ¿no? En el caso de Siancán también se estableció en 2012, 2017 se mantuvieron igual y ahorita en 2022 se van a mantener también igual, pero vamos a llegar con ellas ya a 15 años de estas dos zonas, de estos dos redes de zonas de refugio. La de Siancán son 8 zonas de refugio, entonces para mí esas son, digamos, siempre que me toca hablar de casos de éxito y quisiéramos que todas las demás estuvieran a ese nivel, son estas dos sin duda alguna.
Muchas gracias. No, por Gracias, nada. Paula. Bueno, vamos a continuar. Hay otra participación y es el turno de Stephanie. Por favor, abres el micrófono. Gracias, Edgar. Buen día. Muchas gracias, maestro Miguel, por su presentación. Tengo No, por dos nada. dudas. Bueno, dos consultas, preguntas. La primera es, nos mencionó que INAPESCA tiene pues incidencia en el seguimiento de estas zonas de refugio, pero no me quedó muy claro si esta instancia también eh, pues lleva un proceso o realiza un dictamen para la declaración de las zonas de refugio pesquero o basta con la solicitud y el consenso del sector productivo. O no sé, adicionalmente, ¿qué otros requisitos entrarían para la declaración? Esa es mi primera pregunta. Ok, mira, sí, obviamente eh, el proceso así muy rápido, y perdón porque a lo mejor también se me faltó poner una lámina sobre este proceso. Eh, el sector productivo nos tiene que presentar con la pesca un estudio que es un estudio técnico justificativo que está detallado en la norma 049. Toda esta información se las puedo proporcionar para que tengan obviamente todo el background de esto, por si les interesa más a detalle. Nos presentan ese estudio, la solicitud de su interés. Nosotros revisamos que cumpla el guión que tenemos en la norma y se lo enviamos a INAPESCA. Ya saben que ninguna regulación pesquera en México puede publicarse en el DOF sin una respaldo de una opinión técnica del INAPESCA, ¿no? Entonces, INAPESCA recibe el documento, lo revisa, eh, analiza y nos emite una opinión técnica positiva, condicionada o negativa, ¿no? El que sea negativa no quiere decir que ya está y queda el proceso, sino que nos dice que se tiene que cambiar de ese estudio. La condicionada ya nos dice prácticamente está aprobado, pero ajusta unas cosas. Y la positiva pues ya es para adelante el proceso. Entonces nosotros ya en Conapesca, con esa opinión técnica positiva, elaboramos el acuerdo de zona de refugio pesquero. Se tiene que validar jurídicamente por la Conapesca y por la oficina del abogado general de la SADER. Después tiene que pasar por un proceso que es el análisis de impacto regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es un análisis costo-beneficio de la regulación. Una vez que tenemos el dictamen positivo de CONAMER, ya se puede solicitar la publicación del acuerdo en el diario oficial de la Federación y una vez publicado en el acuerdo en el diario oficial, entra en vigor la zona, ¿no? Con las polígonos y las características que se publiquen. Entonces, esa es la parte de INAPESCA, ¿no? Sin ese respaldo a la solicitud que viene del sector pesquero, pues no podemos avanzar. Y obviamente, pues nos ayuda a ajustarlo para que vayan conforme a lo que se establece en las regulaciones, ¿no? No sé si con eso queda contestada tu Sí, sí, pregunta. sí. Ahora, Está aquí muy quiero destacar algo, perdón. Ese estudio técnico justificativo, que es un guión que está en la norma, eh, siempre hemos hecho énfasis en algo. Toda esa información no tiene que hacerla el pescador, o sea, el pescador no tiene que ir a hacer un crucero oceanográfico para determinar la información. Mucha de esa información ya está en tesis, en informes, en documentos de divulgación. Entonces, y obviamente la base de eso mucho es el conocimiento empírico de los pescadores. Entonces ellos pueden tomar ese guión, hacer una búsqueda bibliográfica, juntar la información que les sirva para eso y hacer el estudio. No tienen que hacerlo ellos. No es que tengan que ellos hacer un crucero, les digo un crucero oceanográfico por decirlo de esto, ¿no? Ellos pueden buscar la información y presentarla. INAPESCA se encarga de revisar y contrastar con sus datos y entonces ya emite la opinión técnica. Y con eso es para adelante el paso siguiente en este proceso. perfecto. Y Y todo mi eso lo otra, hacemos en Conapesca, perdón. ok, sí, sí. Mi otra consulta era un poquito más específica porque me llamó la atención que una de las zonas de refugio que tenemos aquí en Sonora, ahí en Puerto Libertad, está declarada como total temporal, total temporal. Entendí que esas permiten las actividades deportivas recreativas y sí me llama la atención porque justo la zona que está declarada, a lo que recuerdo, se hizo para proteger almejas, almeja
roja, Megapitaria aurantiaca. Entonces, no estoy segura si ustedes tienen registros que haya pesca deportiva justo en esa zona donde está declarada, porque es muy pegada a un cerro, el Cerro Bola, ahí de Puerto Libertad. Entonces, me llamó la atención que no fuera total, pues, que no fuera total permanente, que es total temporal. Sí, mira, aquí algo que quiero recalcar, la propuesta de la zona viene directamente del sector, entonces, hasta donde recuerdo, esta solicitud se hizo de manera dejando abierta esa posibilidad, o sea, de que no se cerrara totalmente y quedara abierta ese, digamos, esa ventana para la gente que tenga interés en realizar pesca deportiva y recreativa, que sabemos que para el caso de protección de almejas, que son organismos endémicos, pues no habría ninguna contradicción, digamos, directamente, ¿no? Entonces, eso quiero recalcar que es una de las ventajas de las zonas de refugio, ¿no? No es nada más cerrar totalmente, como muchas veces ocurre en las zonas núcleo de áreas marinas protegidas. Aquí los pescadores, el sector puede decir, ¿sabes qué? Es que si esta zona sí, y en el acuerdo se puede hacer esa mezcla, ¿no? ¿Sabes qué? Este polígono de 4 kilómetros cuadrados, sí, no quiero que se pesque nada porque es un criadero natural, sabemos que es eso. Pero en esta zona, las especies que nos interesan son tales y si pescan deportivos y cachan release de tales especies no nos causan ningún problema. Entonces ya se elimina de repente esa de que es que el pescador deportivo recreativo quiere seguir haciendo su actividad y es que algunos de los pescadores también a veces llevan a gente a hacer sus recorridos de pesca deportiva y pues se van a quedar sin ese ingreso. O sea, ese tipo de cuestiones son importantes y lo importante aquí es que esos consensos se llevan a cabo internamente entre los sectores o regiones o cooperativas pesqueras, ¿no? Nosotros prácticamente ya nada más recibimos ese documento donde se plasma esa visión de por qué esas zonas de refugio las quieren de ese tipo el sector y ya obviamente se contrasta con la información y con la opinión de Línea Pesca. Ok, perfecto, muy No bien. sé si con eso te No, quedó sí, sí, sí. sí. Va desde ellos, pues, la propuesta. Ok, sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy No por bien. nada. Gracias, Stephanie. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente. Tenemos ya 4 participaciones más y nos queda poquito tiempo, pero vamos a tratar de darle salida a todas ellas. El Por mí primero no hay es... problema, ¿eh? Sí, ok, gracias. El primero es Edgar Arzola y me voy a permitir leerla. Dice, gracias maestro por la plática. Pregunta número 1, dice, ¿cómo es que se lleva a cabo el seguimiento o monitoreo de las especies en las zonas de refugio? Y si se llevan a cabo muestreos biológicos constantes, buceo, etcétera. Esa sería la Ok, primera pregunta. sí. Sí, de hecho, otra de las funciones de la INAPESCA es que una vez que se establece la zona de refugio, que es, digamos, como siempre dicen, no es que aquí ya terminó todo, no, ahí es donde empieza todo, ¿no? Se establece la zona de refugio mediante la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y entonces INAPESCA establece cuál es el programa de monitoreo ideal para las condiciones de esa zona de refugio, cuáles serían los transectos, cuáles serían las temporadas más adecuadas, cuántos muestreos al año, etcétera, etcétera. Eso se genera un plan de monitoreo que se le proporciona como base a los pescadores que solicitan la zona de refugio y obviamente pues se trata de digamos, de contrastar con obviamente recursos, capacidades, etcétera, etcétera. Muchas veces el INAPESCA actúa este, como ente de capacitación y les ayuda en los primeros muestreos, ¿no? Cómo se deben hacer los transectos, qué tipos de transecto en base a las especies que están enfocadas como primarias para protección son los que se deben hacer, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues la cooperativa o las cooperativas van presentando, digamos, a sus equipos de monitoreo y estos se van capacitando hasta el punto en donde ellos generalmente ya después de un periodo, ellos ya lo pueden hacer de manera independiente
y los datos pues obviamente cumplen con el rigor científico que necesita el INAPESCA para evaluar estos datos, ¿no? Y estos datos son importantes porque, por ejemplo, las zonas de refugio que tienen una vigencia de 5 años, eh, normalmente con los resultados de los primeros 4 años de monitoreo, se toma la decisión, bueno, el sector toma la decisión de si quieren mantener los polígonos, si los quieren mover, y nos envían la solicitud de si se renueva o no la zona de refugio y por el tiempo que ellos consideren, ¿no? 5 años más o menos es como que el estándar, pero no hay ninguna limitación a que sea 10, 15, 3, o sea, ahí es lo que les digo, todo esto depende del sector pesquero, entonces por eso cuando comparamos un poquito con áreas marinas protegidas, lo sienten menos como si como una imposición, ¿no? Lo sienten más como que me están escuchando lo que yo quiero. Y bueno, eso es en cuanto a los monitoreos, ¿no? Y obviamente pues es diferente para cada zona porque hay diferentes recursos involucrados, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaron de aquí de Sonora, pues son recursos bentónicos, en otros son recursos ya más eh, pelágicos en las zonas que tenemos en Quintana Roo, en Banco Chinchorro y están prácticamente en una pequeña isla hacia mar abierto, entonces son otro tipo de recursos y obviamente debe ser otro tipo de monitoreo el que se da, ¿no? Muy bien. Continuando, dice la pregunta número 2. ¿En la actualidad existe alguna pesquería sustentable que haya derivado de la implementación de una zona de refugio pesquero? De hecho, sí, las de San Cosme Punta Coyote, eh, para ciertos recursos pesqueros, creo que uno de ellos es el verdillo y no me acuerdo qué otra especie, ya estaban en proceso de certificación e incluso ya estaban entrando en proceso ah, de buscar vender su producción directamente a Walmart, lo cual obviamente pues a ellos les ayuda mucho en cuanto a la cuestión económica y obviamente en cuanto a los estándares de calidad y mm, de conocimiento que tienen para llegar a ese nivel, ¿no? Ya venderle directamente el producto a una empresa de ese nivel, ¿no? Entonces, sí, ya hay algunos y obviamente lo que estamos buscando como siguiente paso en este proceso de zonas de refugio es buscar que haya pesquerías más de zonas de refugio específicas que sean certificadas con los diferentes certificados que se puedan encontrar en el mercado y obviamente incluso que ellos mismos puedan tener sus propias marcas. De hecho, ya hay algunas compañías nacionales que están haciendo este proceso. Smartfish es una de ellas. Muy bien, maestro. Nos quedan pues 3 todavía. No hay Entonces, problema, ¿eh? Yo estoy encantado sí, si el yo para que tiempo. los participantes también, si pueden quedarse, lo hagan. La siguiente es de Natalie Salas y comenta, si los participantes deciden que no necesitan una zona de refugio pesquero en un lugar donde las autoridades la consideraron necesaria, ¿qué otras alternativas hay para proteger el área? En ese caso, les digo, y quiero recalcar, la propuesta viene directamente del sector. Nosotros como gobierno y Napesca con Napesca, todavía no hemos entrado en la parte de decirles, ¿sabes qué? Pescadores de tal zona, ustedes necesitan que les pongamos una zona de refugio aquí. Podemos, y de hecho, ya lo estamos trabajando, es como ser detonantes de ese proceso, pero no podemos tomar esas decisiones por ellos. Esa es la parte que quiero recalcar mucho de zonas de refugio en comparación con áreas marinas protegidas. Este, y en caso de que ellos no estén interesados en lo que se puede manejar es una zona de veda para, por ejemplo, ciertos recursos específicos con temporalidad, una zona de veda total, permanente, que también se ha manejado en algunos recursos. Esa sería yo creo que esa sería la alternativa más viable, ¿no? Ahora, la otra cuestión, ¿qué pasa
si un pescador tiene, si un grupo de pescadores tienen 5 zonas y les digo, de repente hay alguna de ellas que los resultados no los están convenciendo, en cuando se venga la renovación de la zona nos pueden decir, ¿sabes qué? Me quedo con estas 4 y esta se puede eliminar, no hay problema. Eso también es viable. Eso creo que es algo bien importante, ¿no? Es una estrategia de manejo muy optativa, ¿no? Muy bien, maestro. Bueno, la siguiente participación es de Gastón Bacino. Está un poquito relacionado con lo que acaba de comentar, pero si quiere abundar en el tema, porque dice, ¿qué diferencias, ventajas o desventajas existen entre las zonas de refugio pesquero y las áreas marinas protegidas? En este caso, él lo está enfocando a diferencias, ventajas o desventajas en este tipo de zonas. Sí, un poquito como lo había establecido en una de las diapositivas. Primero quiero decir que son, pueden ser, y de hecho son, en donde tenemos ambas zonas complementarias, ¿eh? O sea, no estamos, digamos, encontrados, nada más que sí tenemos ciertas diferencias en cuanto a las aplicaciones. El tamaño de entrada, ¿no? Ustedes ven un acuerdo de área marina protegida y son, pues, millones de kilómetros, ¿no? Las zonas de refugio, la más grande que tenemos es la de Golfo de Ulloa, por cuestiones muy específicas que están ahí por lo que les comenté de la cuestión de la tortuga amarilla, que de hecho la tortuga amarilla es una especie que está más representada para el sector ambiental, pero este fue el medio que encontramos para poder solventar ese cuestionamiento internacional que tuvimos en su momento. Eh, pero si ven la mayoría de los polígonos en zonas de refugio son pequeños en comparados, muy pequeños comparados con un área marina protegida. Eh, Obviamente, pues el cuidar una zona de millones de kilómetros con una zona de a lo mejor cientos o decenas de hectáreas es menor. También, obviamente, lo que les comento, ¿no? El proceso de áreas marinas protegidas o de zonas protegidas, generalmente es, ahí sí, el sector, se hace un estudio, se establece que tal región debe de protegerse por sus características ecológicas, biológicas, socioeconómicas, etcétera, etcétera. Se determina el polígono, se hace una consulta, pero generalmente la consulta es más que nada como para ver la cuestión de la zonificación. Y ya ahí en adelante el proceso se emite, una vez emitido el acuerdo, pues ya queda ad libitum el área protegida, ¿no? En cambio, las zonas de refugio, el pescador puede decir, quiero cerrar un polígono de 2 kilómetros aquí, otro de acá. Yo mi área de pesca es de, no sé, 20 hectáreas en esta parte. Aquí nada más quiero que se pesque esto y acá no. Lo puedo poner por 3 años. Si veo que en 3 años me da resultados, lo mantengo. Si no, pues igual puedo cambiarlo. Y sabes qué, si me sirvió, lo voy a mandar a 10 años, para que se mantenga. Entonces, todas esas son pequeñas diferencias entre áreas marinas protegidas y zonas de refugio. Y les digo, al final de cuentas, el que sean diferentes no quiere decir que estén enfrentadas, ¿no? De hecho, son complementarias. Tenemos en Quintana Roo, donde hay muchas reservas de la biosfera y eso, zonas de refugio pesquero que han funcionado perfectamente y complementan el enfoque. Recuerden aquí que hay dos enfoques, ¿no? El enfoque de áreas marinas protegidas que maneja CONAM a través de Semarnat es principalmente a especies que tienen esas especies y el medio ambiente, ¿no? Especies que tienen algún nivel de protección específica. De hecho, en un acuerdo de zonas de refugio se establece que ciertas especies no corresponden a ese acuerdo porque son manejadas por la Semarnat. En cambio, las zonas de refugio sí son enfocadas a especies directamente con explotación pesquera y obviamente al limitar cierta actividad pesquera en cierta zona, el beneficio secundario o aledaño es hacia el medio ambiente. Entonces creo que por ahí van las diferencias y las diferencias entre las mismas, pero les digo, algo bien importante y que al principio sí tuvimos algunas discusiones con el sector ambiental,
era esto, ¿no? Pero ya actualmente con los procesos que hemos tenido, los compañeros de Konami, al contrario, ellos mismos nos han dicho, ¿sabes qué? Aquí tengo grupos que están interesados en poner una zona de refugio adelante porque nos complementa la protección en estas áreas. Entonces, diferencias no implican en este caso que estén peleadas, ¿no? Muy bien, maestro. Primeramente, de Edgar Arzola, que había hecho, perdón, una de las participaciones anteriores, dice, entendido, muchas gracias. Y Gastón Bacino también, muchas gracias. Me queda mucho más claro. Para concluir, le vamos a dar la palabra a Jesús. Jesús, por favor, abre el micrófono, adelante. Muchas gracias, Edgar. Maestro, gracias. Rápidamente, antes de que empiece aquí el éxodo masivo, porque ya estamos sobre la hora. No se preocupen. O sea, cuando implementan una zona de refugio, o sea, obviamente en esa zona pues se deja de pescar, ¿no? Y eso tiene un impacto sobre sobre la economía de los pescadores. Mi pregunta es si previo, o bueno, antes de implementar, ustedes le dan alguna alternativa a los pescadores, o sea, o hacen algún estudio, y les dicen, pueden, dedicarse a la agricultura o les dan semilla, o no sé, alguna actividad, adicional para que ellos puedan solventar, pues, el impacto en su economía, ¿no? Porque les va Sí, a impactar. sí, muy interesante tu pregunta, Jesús. Y de hecho, curiosamente, ellos mismos son los que nos dan la pauta. Te voy a explicar por qué. Como te reitero, y creo que lo he repetido durante todo el seminario, la propuesta viene del sector, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo, la cooperativa, Los Bonitos, tiene una concesión pesquera para ciertas especies en un área de, te estoy hablando al azar, ¿no? Digamos 200 hectáreas. Por los resultados que han visto en sus capturas, consideran que tienen que hacer algo para evitar que vaya disminuyendo tanto la talla o el número de organismos que están pescando. Entonces, saben que hay una zona donde ellos consideran que es una zona de desove o de crianza de sus especies principales y han tomado la decisión de establecer una zona de refugio total, permanente, ¿no? De esas 200 hectáreas donde ellos pescan, la zona de refugio que proponen es a lo mejor son únicamente 2 hectáreas o el 1%, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos consideran que el impacto de dejar de pescar en esa zona en realidad no les afecta porque el beneficio que esperan de que se mantenga y se incremente tanto la reproducción como el tamaño de los organismos es mayor. Entonces ellos toman esa decisión. Nosotros tomamos esos datos en el estudio técnico justificativo. Los pescadores nos incluyen datos de producción de especies, de valores de la producción, y nosotros tomamos eso para alimentar el formato en CONAMER, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de análisis de impacto regulatorio. Ese impacto regulatorio es un análisis costo-beneficio. Poner la regulación le implica tanto al pescador, pero los beneficios esperados son tantos. Entonces se busca que siempre el beneficio sobrepase al costo. Entonces te digo, en este caso, por los tamaños de las zonas de refugio, el impacto generalmente es muy pequeño. Es, digamos, absorbible es totalmente absorbible por los beneficios que se esperan e incluso absorbible manteniendo las mismas actividades de pesca. Ahora, la contraparte es, si esos pescadores empiezan a desarrollar actividades de ecoturismo y llevan a esas polígonos, zonas de refugio, a gente que vaya de fin de semana, que pueda hacer buceo sin extracción, que les expliquen, oye, mira, es que aquí estamos cuidando la reproducción de las especies y esas especies son las que nos están alimentando la pesca en las otras áreas, todo esto, y ya tienen un ingreso extra que les va a ayudar a
a solventar la limitación de pesca en esa zona, ¿no? Pero si, por ejemplo, ellos dicen nada más las especies que me interesan son tales y tales, y sigo pescando aún en esa zona, lo de pesca deportiva que comentamos, o alguna especie así que sea muy específica, que sé que con esta arte de pesca nada más va a salir esa, entonces incluso reduces aún más el efecto sobre su ingreso, ¿no? Y todo esto se traduce en que ellos mismos han estado entendiendo y en el impacto regulatorio en CONAMED los beneficios sobrepasan bastante a los costos, ¿no? Los costos de implementación son muy bajos en este sentido por el tamaño. Y aquí quiero recalcar es que esto viene directamente en muchos casos de un conocimiento empírico del pescador al cual ya se le da un poquito de enfoque científico para establecer las zonas de refugio. No sé si con eso más o menos te quedó respondida tu pregunta. Maestro, gracias, muy amable. Ahora, recuerda que si ellos después de un tiempo se dan cuenta que no les está funcionando, pueden moverlo, pueden reducir. Afortunadamente los casos que hemos visto han ampliado porque han visto que hay mucho más beneficio que efectos que costos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues con esto damos por concluido el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haberlo atendido. Maestro, especialmente a usted, un agradecimiento, un tema bastante interesante y que incluso a muchos de los que estamos aquí presentes en el seminario nos compete de una u otra forma. Al Pues contrario, yo agradezco la agradecerle. invitación y nada más, perdón que te interrumpa, si te parece, yo te enviaría por correo documentos complementarios para Perfecto. que si hay interés de cualquiera de los estudiantes en ver todo el proceso, lo que es un acuerdo, lo de las opiniones técnicas, los monitoreos, todo esto, pues lo tengan más visto, ¿no? De en primera mano de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo es el proceso en general y todo esto. Y hay también, perdón, en YouTube hay varios reportajes interesantes sobre zonas de refugio de las mismas comunidades y de los OSC que han participado. También te puedo mandar los vínculos para que lo puedan revisar ya al gusto de cada quien. Perfecto, maestro. Con todo gusto recibimos la información. Yo la comparto aquí con quien esté interesado. Ya tienen mi correo todos, entonces pueden hacérmelo saber. Y una vez que el maestro me la haga llegar, con todo gusto la compartiré seguramente en un drive para que pudieran tener acceso quien desee. Y pues en el transcurso del día también le estaríamos haciendo llegar su reconocimiento y agradecerle pues nuevamente su participación y el habernos apoyado. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias a todos. No, pues muchas gracias por la invitación y igual les quiero comentar que independientemente de la invitación, como servidor público, estamos abiertos a apoyarlos en cualquier duda o comentario que tengan sobre el trabajo que realizamos en Conapesca. Por mi parte, no le había comentado a Edgar, creo que no hay ningún problema en que se pueda eh, abrir la grabación que se hizo de esto. Y igual se puede compartir mi correo electrónico institucional y pues cualquier duda, pregunta o comentario sobre el quehacer de la Conapesca o del sector pesquero, pues es parte de nuestra labor como servidores públicos. Si no la sabemos, al menos orientar a el área de la Conapesca donde se pueda dar una respuesta sobre estos dudas, ¿no? Muchísimas gracias y sí, siempre es súper importante tener esa comunicación con las autoridades y pues sobre todo el contacto directo con la gente que está detrás de todo esto. Y pues nuevamente gracias, estaríamos entonces al pendiente de la información, maestro, y pues con esto cerramos el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias.